Esta es la reseña del módulo 7 del curso Compendio de la Vidama. Mi nombre es Bhikkhu Nandisana. Aquí tenemos el contenido del capítulo 7, el compendio de categorías. En los 6 primeros capítulos hemos estudiado las 4 realidades últimas de la conciencia, los factores mentales, la materia y el nirvana. En este capítulo 7 nosotros estudiamos el compendio de categorías. El capítulo 7 está dividido en 4 partes. En la primera parte es el compendio de lo insano, que se estudian en las secciones 3-14. La segunda parte es el compendio de categorías mixtas, que se estudian en las secciones 15-23. La tercera parte es el compendio de los requisitos de la iluminación en las secciones 24-33 y la cuarta y última parte es el compendio del todo en las secciones 34-40. Entonces esas son las 4 partes del capítulo 7, el compendio de categorías. Entonces veamos en resumen cada una de estas 4 partes del capítulo 7. La primera parte, como dijimos, es el compendio de lo insano, donde se estudian 10 categorías insanas. Entonces, el compendio de lo insano, como su nombre lo indica, contiene 10 categorías que son insanas. Estas categorías se encuentran tanto en la canasta de los discursos como en la canasta de la vidama. Y la primera categoría son los contaminantes, la segunda categoría son las corrientes, la tercera son las ligaduras, la cuarta los nudos, la quinta las adherencias, la sexta categoría son los impedimentos, la séptima son las disposiciones latentes, la octava categoría son las ataduras de acuerdo al método de los discursos y la novena es categoría las ataduras de acuerdo al método de la vidama y la 10ª categoría son las impurezas. Entonces en la primera parte del capítulo 7 se estudian estas 10 categorías insanas, se definen cada una de estas categorías y cada uno de estos términos, como por ejemplo asawa, que son contaminantes, y se explican cuáles son los contaminantes. En este caso hay 4 contaminantes, y también se establece la correlación entre los componentes de cada una de estas categorías con las realidades últimas que nosotros hemos estudiado en los primeros 6 capítulos. Entonces esto es básicamente el método del capítulo número 7. Se define la categoría, se establecen los componentes y después se establece la correlación que existe entre los componentes de cada una de estas categorías con las realidades últimas. Por ejemplo, veamos el primero. Hay 4 contaminantes, que son el contaminante del deseo sensual, el contaminante del apego a la existencia, el contaminante de las concepciones erróneas y el contaminante de la ignorancia, por ejemplo. Entonces hay 4 contaminantes, se definen qué son los contaminantes y después se establece que estos 4 contaminantes corresponden solamente a 2 realidades últimas, las 3 realidades últimas, que son la realidad última del apego, la realidad última de las concepciones erróneas y la realidad última de la ignorancia. Entonces esa es la primera parte que nosotros vamos a estudiar del capítulo 7. Y el capítulo 7 es muy importante para poder estudiar y comprender correctamente la enseñanza del Buda en los discursos, porque el capítulo 7 nos proporciona información para poder entender si el Buda está hablando en términos de realidades últimas y
si está hablando en términos de realidades últimas, cuáles son las realidades últimas que se está refiriendo cuando utiliza distintos tipos de categorías. Entonces esa es la primera parte del capítulo 7. La segunda parte del capítulo 7 es el compendio de categorías mixtas, a diferencia de la primera parte, que son categorías insanas, que son factores mentales insanos. La segunda parte son categorías que pueden ser sanas, insanas e indeterminadas. Entonces, indeterminada se refiere a la primera tirada de Dhammasangha, en el primer libro de Abhidhamma, donde el Buda establece que hay estados sanos, estados insanos y estados indeterminados. O sea que los estados indeterminados son estados que no se definen como sanos o insanos. Entonces, en la segunda parte del capítulo 7 tenemos 7 categorías mixtas. Las raíces, que nosotros estudiamos las raíces ya en el capítulo número 3, y también vimos las raíces cuando vimos las conciencias en el capítulo 1 y cuando vimos los factores mentales en el capítulo 2. Después los factores de jhana, los factores del sendero. Algunos de estos factores de jhana ya lo hemos visto, y también algunos de los factores del sendero. Y después las facultades. Entonces eso es un tema nuevo. En esta sección hay 22 facultades, y después poderes, los predominantes y los nutrimentos. Entonces son las 7 categorías mixtas que vamos a estudiar en la segunda clase de este módulo 7. El módulo 7 tiene 4 clases, entonces una clase para cada una de estas partes. Entonces las categorías mixtas las vamos a estudiar en la segunda clase. Y la tercera parte es el compendio de requisitos de la iluminación. Hay 7 categorías. Esta parte trata de estados que son importantes, instrumentales para alcanzar los senderos ultramundanos que toman el elemento incondicionado como objeto. Entonces, esta parte es importante para aquellos interesados en la práctica de las enseñanzas del Buda. Y la primera categoría son los fundamentos de la atención plena, que es un poco en el gran discurso de los fundamentos de la atención. Nosotros tenemos estos 4 fundamentos de la atención plena, que son la base de la meditación, de la atención plena y la meditación vipassana. Después tenemos los esfuerzos supremos, vamos a estudiar, los medios de realización, las facultades. Nosotros vimos las facultades en la parte anterior, el compendio de categorías mixtas, pero aquí vamos a ver solamente las facultades que están relacionadas con la iluminación. Y también los poderes, lo mismo. Después tenemos los factores de la iluminación y finalmente los factores del sendero. Entonces esta es la tercera parte que vamos a estudiar en la tercera clase del capítulo 7. Y la cuarta y última clase es el compendio del todo, la cuarta parte, y solamente aquí tenemos 5 categorías, que son los agregados. Vamos a estudiar los 5 agregados y los agregados de la adherencia. También vamos a estudiar la diferencia entre los 5 agregados y los 5 agregados de la adherencia. Después vamos a estudiar las bases de los sentidos en esta sección. Estas son categorías que se encuentran también en los discursos, y los elementos, las 12 bases de los sentidos vamos a estudiar, y los 18 elementos. Y finalmente en esta cuarta parte, el compendio del todo, vamos a estudiar las 4 nobles verdades
y vamos a establecer, como dijimos, como hacemos para cada una de las categorías de cada una de las 4 partes, la correlación que existe entre cada una de estas categorías y las realidades últimas. Por ejemplo, los agregados, a qué realidades últimas corresponde, por ejemplo, cada uno de los 5 agregados, con relación a los 5 agregados de la adherencia igual, a qué realidades últimas corresponde cada uno de los 5 agregados de la adherencia, y lo mismo con relación a las bases, los elementos y las nobles verdades. Y vamos a compartir un cuadro al final del capítulo 7 que establece la correlación entre estas 5 categorías que son parte del compendio del todo. Entonces, esas son las 4 partes del capítulo 7. Y el material para esta clase es la segunda edición del capítulo 7 del compendio de la vida. Entonces, con esto damos por finalizada la reseña del módulo 7 del curso Compendio de la Vida.